como les dije, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ministro, la primera pregunta que tengo para hacerte es que aclares un poco esta contradicción entre el discurso del gobierno, que dice que las cosas están mejorando, y cuando uno escucha a la CGT, que parece que todo está pésimo, horrible. Digamos, ¿cuál es la verdad? Yo diría dos cosas. Por un lado, creo que en las últimas 3 semanas el discurso kirchnerista ha vuelto con fuerza y ha inclusive calado en sectores con los cuales el gobierno venía conversando una agenda muy constructiva. ¿Te referís a la CGT, por ejemplo? Me refiero a numerosos sectores que se han dejado llevar por este discurso tan confrontativo del kirchnerismo, que es un sector que apuesta a que al país le vaya mal, para que al gobierno le vaya mal, porque hay gente que está tratando de preservar su libertad. Entonces, en ese avance del discurso kirchnerista creo que se ha enturbiado muchísimo la discusión y empieza a nublar algunas realidades, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo, digamos, construyó un relato para el cual tuvo que destruir el INDEC. Necesitaba destruir el INDEC para construir un relato en el cual tapaba que había 1/3 de pobres, 30% de inflación, en el cual la infraestructura se estaba viniendo abajo. Y hoy el kirchnerismo continúa con el mismo discurso sin tener en cuenta que hemos reconstruido el INDEC y la transparencia, con lo cual es mucho más fácil de refutar. Es indudable que la economía argentina hoy está mucho mejor que hace un año atrás, ¿no? Ya lo vemos en las cifras de empleo. La economía desde el mes de septiembre está creando empleo y desde el mes de octubre a buen ritmo. La inflación, que tuvo un pico importante en el primer semestre del año pasado, hoy ya está en un ritmo anualizado muy cercano a la meta de inflación del Banco Central. Tenemos 1.200 kilómetros de rutas de autopistas en construcción, que equivale a la mitad de las autopistas que hoy hay en la Argentina. 50 rutas en construcción. Sí, en construcción, sí. Entonces, yo diría que hemos recuperado la transparencia, tenemos un discurso honesto, creíble, y tenemos que parar un poco la pelota, recordar qué es lo que recibimos. No es para hacer el inventario permanentemente, pero creo que todo el ruido de las últimas 3 semanas amerita volver a repensar el país destruido que recibimos en términos institucionales, fiscales, de relación con el mundo. Muchísimas cosas se han reconstruido y los indicadores económicos hoy son notablemente mejores que los que teníamos en la primera parte del año pasado. Hace poco que la recesión ya había terminado. ¿Esto es así? Bueno, Joaquín, en el 4º trimestre la economía tuvo un crecimiento interesante con respecto al 3er trimestre. Todavía año a año fue negativa, pero contra el 3er trimestre mostró una recuperación muy interesante. Y con los números que estamos viendo nosotros de enero, febrero y proyectando marzo, nosotros vemos que en el primer trimestre de este año se repite el crecimiento con respecto al 4º trimestre. Ya van a ser 2 trimestres consecutivos de expansión. Ahora, es una expansión distinta a las que hemos visto en los últimos años del kirchnerismo, especialmente en el segundo mandato de la expresidente Kirchner. Es una expansión en la cual crece fuerte la inversión en el 4º trimestre y ahora en este primer trimestre del año la inversión se expande fuerte contra los meses precedentes. ¿Inversión pública o privada? Es una combinación de inversión pública y privada, pero yo te diría que es en ambos sectores. Y las exportaciones muestran también una recuperación muy importante. En las exportaciones industriales es muy notorio y en las exportaciones a Brasil es muy notorio. Entonces llevamos ya varios meses de recuperación en las exportaciones. Bueno, producto de las cosas que se hicieron el año pasado. Digamos, unificar el tipo de cambio. Cuando teníamos 2 tipos de cambio se actuaba como un impuesto extra para los exportadores que les convenía vender localmente. Entonces empiezan a reaccionar al nuevo esquema económico. Y sí tenemos que reconocer que el consumo viene más lento de lo que nos gustaría y de lo que va a moverse en el futuro. Pero sí tenemos una economía que ya se empieza a mover, liderada por la inversión y las exportaciones. En la medida en que se vayan cerrando las paritarias, el consumo se va a sumar a esta recuperación, pero estamos muy confiados en lo que estamos haciendo. Espera que haga un paréntesis. ¿Qué influencia tuvo en la caída o en la reacción lenta del consumo el hecho de que se haya puesto en duda
los créditos en cuotas, los pagos en cuotas? Yo diría que para el consumo agregado es insignificante, porque a lo que afectó fue a un pequeño segmento de los créditos en cuotas del programa de precios, el programa de Ahora 12, de Ahora 12. En el resto no. Entonces, en Ahora 12 hubo un bajón transitorio del cual nos estamos recuperando. Ahora, no es que la gente deja de consumir a nivel macroeconómico, digamos, bueno, por ese mes de repente ha pensado si hacía una compra de electrodomésticos o no, pero, digamos, consume otra cosa. Entonces, no veo un impacto macroeconómico, fue un impacto muy micro en el programa Ahora 12. Decime, la reactivación, tanto la reactivación como la recesión, vos lo sabés mejor que yo, una cosa es que esté en los papeles de los economistas y otra cosa es que esté en la sensación de la sociedad. ¿Cuánto va a demorar en percibir esta reactivación de la que vos hablás la sociedad argentina? Bueno, es distinto tener una recuperación en la cual las exportaciones y la inversión juegan un rol muy relevante que una recuperación, digamos, momentánea del consumo estimulada artificialmente, que genera bienestar inmediato, pero que no es sostenible. Entonces, yo diría que esta recuperación está mostrando el inicio de un proceso en el cual la economía argentina va a poder salir de la lógica de crecimiento en años impares porque hay elecciones, caída en los años pares donde hay que pagar la fiesta del año impar. Es una recuperación basada en una política económica consistente, responsable, en la cual no estamos hipotecando el futuro de los argentinos, ¿no?, como se hacía previamente, bueno, regalando las reservas o generando programas de estímulo que generaban muchísima inflación luego más adelante. Ahora, el empleo, que en el primer semestre de 2016 había caído notablemente, en la segunda mitad del 2016, bueno, ha generado entre 60.000 y 70.000 puestos nuevos de trabajo en blanco, registrados, trabajo de calidad, y esa tendencia nosotros vemos que se está manteniendo y profundizando. Entonces, para una persona que recuperó el empleo en el segundo semestre, o que se sumó a la fuerza laboral, uno podría decir, bueno, esa persona ya lo está notando. Ahora, bueno, para que lo note mucho más la sociedad necesitamos varios meses más en los cuales el impacto de la creación de consumo va generando más gasto, eso genera nuevo consumo, nueva inversión. Entonces, digamos, para que un auto llegue a una velocidad de 100 kilómetros por hora, primero va a 10, a 20, a 40, bueno, a 80 y estamos en ese proceso. Pero vos sabés que hay elecciones en octubre, que además la economía, según coinciden todos, va a ser importante, un protagonista importante en la elección. ¿Cómo te imaginás la economía argentina en octubre? Yo pienso que en octubre vamos a tener ya no solo la inversión y las exportaciones creciendo a buen ritmo, sino que el consumo lo va a estar haciendo también. ¿Por qué pensamos que el consumo va a estar creciendo fuerte ya desde mitad de año? Bueno, primero porque van a haber terminado las paritarias. Vos sabés, Joaquín, que la Argentina en los últimos 10 años tuvo inflación muy, muy alta. Ahora no se indexó al mismo ritmo que subió la inflación. Entonces tenemos una negociación salarial que se hace en casi todos los sectores, una vez por año, en abril, marzo. Sí, de marzo a junio. De marzo a junio. Y entonces hay un periodo en el cual, digamos, el consumo se resiente porque todavía no se realizó la nueva paritaria. Estamos entrando en el periodo en el cual vamos a empezar a ver los salarios ya ajustados por las nuevas paritarias. Por otro lado, el programa de reparación histórica, sumado a la indexación de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, va a generar este año un aumento real, es decir, por encima de la inflación, de 14% en todas las prestaciones sociales. Es decir, eso es equivalente a unos 300.000 millones de pesos de incremento que se vuelcan también a la demanda agregada. Entonces tenemos el empleo creciendo, los salarios reales este año recuperándose, las prestaciones sociales y además, a diferencia del año pasado, el crédito para el consumo, que el año pasado crecía muy por debajo de la inflación, es decir, que se contraía ajustado por inflación, ahora está creciendo unos 10 puntos por arriba de la inflación. Es decir, que el crédito también es un factor de estímulo. Entonces, yo pienso que el consumo va a tener un muy buen año, pero que va a ir ganando fuerza y tracción con el correr de los meses y que ya a partir de mayo, junio,
esta duda que hoy subyace acerca de cómo se siente en la calle, esta cosa de que nos preguntan, pero ¿cómo es que ustedes dicen que empezó la reactivación si todavía no se siente? Esa discusión pensamos que va a estar saldada porque se va a ver notablemente a lo largo de toda la sociedad. Hay otro tema que plantean muchos los dirigentes gremiales ahora, extrañamente, porque es un tema más bien empresario, que es el tema de las importaciones. Y están aterrados por una ola de importaciones que dice que está quitando mano de obra a los argentinos, cerrando empresas, comercio. ¿Cómo ves vos eso? Bueno, lo bueno de haber recuperado ahora el INDEC es que tenemos cifras transparentes, creíbles. De hecho, el INDEC en el mes de febrero fue quien reportó una inflación más alta que la de todo el del espectro. Congreso. Exacto. Entonces, ¿y qué hace que esté? yo diría que la independencia y la calidad de las estadísticas del INDEC hoy está fuera de discusión. Y entonces podemos ver que las importaciones en el año 2016, medidas en cantidades, apenas subieron 4%, en monto bajaron, medidas en dólares bajaron con respecto al año 2015, lo cual nos habla de que la avalancha importadora no existe. Ahora, pensemos el tema un poquito más estructuralmente, parémonos en el largo plazo. La Argentina es el país de Latinoamérica que menos importa de todos. Es decir, nuestras importaciones en relación a nuestro Producto Bruto Interno, en relación al tamaño de nuestra economía, son 14% del PBI. Eso compara con el país que nos sigue es Brasil con 22%, y luego la mayoría están entre 30 y 40%, es decir, importan algo así como el triple, digamos, en relación al tamaño de su economía que la Argentina. Y la otra cuestión es que el 80% de las cosas que importa la Argentina son insumos que se usan para la producción. Claro. Es decir, si queremos frenar las importaciones, lo que estamos diciendo es que queremos frenar la producción y especialmente las exportaciones. Y un país que frena las importaciones, frena las exportaciones y se queda sin futuro. Entonces, yo creo que ahí tenemos un balance muy delicado, porque en el mediano y largo plazo tenemos que acostumbrarnos y saber que vamos a tener una economía más integrada al mundo. Esa integración la queremos hacer con inteligencia. El gobierno anterior sobreprotegió a la economía extremadamente, entonces había que cruzar 8 obstáculos para poder importar algo. Acuérdense que la presidenta llegó a decir que queremos que no se importe ni un clavo en la Argentina. Ni un tornillo. Ni un tornillo. Nosotros tenemos otra concepción, queremos integrarnos inteligentemente al mundo y queremos hacerlo gradualmente para poder balancear la necesidad de integración al mundo que le va a permitir a la Argentina crecer muchísimo más rápido y generar prosperidad y salarios reales mucho más altos, porque al final de cuentas, si somos más integrados al mundo vamos a ser más productivos, y si somos más productivos los salarios van a ser más altos. Entonces no hay otro atajo, no hay otra forma de llegar a la prosperidad que mejorar la productividad. Ahora, en el corto plazo, esa avalancha que denuncian la CGT, algunos industriales, no existe. No existe. Y si uno mira sector por sector y compara las importaciones actuales con el consumo de ese sector, va a encontrar que la proporción de productos importados en relación a las que teníamos en el pasado, digamos, es hasta inferior que las que teníamos en el año 2011, que fue el último año anterior al cepo. Entonces yo desmiento que haya una avalancha importadora en la Argentina, pero sí creo que los argentinos nos debemos una discusión acerca de cómo integrarnos al mundo, cómo hacerlo inteligentemente para preservar el empleo, pero tenemos que empezar a pensar en que el mundo es una fuente de oportunidades y no una amenaza. Nicolás, una cosa que es notable es la diferencia de precios en contra nuestro, de las cosas comunes, de las cosas de la ropa, computación, electrodomésticos, que hay de los precios argentinos con respecto a cualquier lugar del exterior. Así en perjuicio nuestro, son mucho más caros los precios argentinos. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe especialmente al exceso de protección. En algunos sectores donde hay licencias no automáticas, especialmente yo diría que en textiles, calzado, electrodomésticos, computación. En computación, por eso ya lo estamos corrigiendo, en telefonía celular, los argentinos pagan un precio que oscila entre 60 y 100% por encima de lo que se paga en el resto del mundo. Lo que ha hecho el gobierno ahora es
en un sector, que es el de la informática, bueno, bajar a cero el arancel, eliminar las licencias no automáticas, y entonces los argentinos van a poder importar computadoras, notebooks y tablets sin arancel, y los precios van a ser muy parecidos a los que existen en el resto del mundo. Nosotros pensamos que esa medida genera muchísimo empleo en la Argentina, porque genera un aumento en la productividad enorme entre todos los usuarios de informática, las pymes, los profesionales, que ahora van a poder acceder a esos productos a precios competitivos. Y bueno, es un sector donde había 3 o 4 empresas que eran armadurías, que generaban una renta gigantesca para los empresarios que tenían ese terreno cautivo negociado con el ex secretario Moreno, y ahora generamos un beneficio para todos. El gobierno está trabajando para que en esos sectores donde se ha perdido empleo entra el programa de reconversión productiva para tratar de juntarlos con las empresas que sí están tomando empleo, que son muchísimas, Joaquín. O sea, uno se encuentra con la CGT, con algunos sectores que quieren mantener el statu quo de la economía argentina, que agitan las pérdidas de empleo que se han producido cuando el gobierno libera el sector de la informática y donde el gobierno pone todas sus herramientas para recuperar a esos empleados para que puedan empezar a trabajar en otros sectores. Pero se pierden los 15.000 puestos de trabajo que se generan por el aumento en la productividad que genera la medida, porque vienen las firmas que ahora van a poder dar los servicios de postventa en la Argentina, porque antes los argentinos compraban todos esos productos cuando viajaban al exterior y los traían en sus valijas cuando volvían de sus viajes. Y a veces los argentinos, en pos de defender algo que tenemos, nos perdemos de ganar algo que todavía no vimos, y tenemos que atrevernos a pensar en grande y a imaginar una Argentina más moderna y más próspera. Y yo hoy miraba, digamos, ¿no? Porque uno ve una colección de malas noticias todos los días, y estaba mirando las empresas que crearon empleo en el mes de enero, ¿no? Entonces me traje, no sé, la lista de las 10 empresas que más empleo crearon en el mes de enero. No salen los diarios. Y no sé si dar los nombres, pero 800, 500, 500, 400, 400, son nombres. Puede dar los nombres, sí. Bueno, por ejemplo, Mario Servi, una empresa del sector agrícola que crea 800 puestos de trabajo, Status Ager, otra empresa agropecuaria con 500, Clepe, que está en el sector de las frutas en el sur, 475, Despegar, una empresa de turismo, y 450, Iveco con 400, Techin 380, Mercado Libre 317. Bueno, esas cosas no salen en el diario cuando las empresas toman empleados, pero nosotros lo vemos, los números, los que estamos haciendo políticas públicas, los que estamos viendo costos y beneficios y administrando esta transición a una economía más moderna, productiva, que le permita a los argentinos acceder a salarios más altos, a más empleo, lo estamos viendo. Te agradezco mucho, ministro. Gracias por la invitación, Joaquín. Una pausa.